Hola, ¿qué tal? Disculpen que haya cancelado clases hoy. Lo hice justamente porque nos pidieron que no tuviéramos clase para que ustedes pudieran atender el coloquio. Y vi un montón de gente ahí ayer. Entonces, justo por eso y porque el anexo está más lejos, decidí que era mejor pues, seguir las indicaciones que nos marcaban y cancelar clase. Entonces, bueno, les voy a dar ahorita una serie de ideas, notas, cosas que creo que pueden ayudar un poquito en la lectura de este texto. Se las comparto no como alguien que sea un experto necesariamente en este texto, en Werther, ni en Goethe en general, ni en letras alemanas, sino pues desde mi lectura muy, muy personal. A mí la verdad me da mucho gusto que lo leamos todos, que sea algo que lean los de inglesas, los de francesas, los de alemanas. Es un texto muy, muy influencial, muy importante. Pero les digo, o sea, si lo leen en otra clase, igual y las notas, sí, las cosas con las que se quedan con otro profe, pues quizás no son las mismas que yo les quisiera comunicar. Y eso está bien. Entonces, bueno, tómenlo todo con un granito de sal, porque de nuevo no es mi especialidad, no soy un experto como tal en este texto, pero sí hay cosas que quisiera que pensáramos y que discutiéramos. Entonces, bueno, miren, yo les iba a ofrecer algunas lecturas, unas formas de tratar de entender un poquito la posición de Werther. Em, y cuando digo eso, digo la posición de Werther el personaje y la posición también de Werther el texto a lo largo de la historia. Entonces, lo primero es que, claro, yo siento que es bastante interesante poder sentarse a leer las penas del joven Werther después de haber leído lo que leímos la clase pasada, que era la autobiografía de Benjamin Franklin y el texto de Adam Smith. Entonces vimos esa vez que, bueno, ya hay algo así, no solamente como un sistema que empieza a fraguarse, un sistema económico, que tiene que ver con el mercado, con la oferta y la demanda, con ese tipo de cosas, sino también el capitalismo también es un sistema social que también le da cierta importancia a valores burgueses, por así decirlo, valores que tienen que ver con ser ahorrativo, como dice Benjamin Franklin, ¿no? Estos dichos que de hecho son de Franklin, como el tiempo es oro, haciendo una equiparación entre el tiempo, la productividad, la ganancia, esta idea de que tu función principal mientras andas por el mundo es ser productivo. Este, Todas esas cosas son parte, no solamente, o sea, son parte del sistema social y político y económico que se empieza a fraguar al mismo tiempo en este momento histórico. Y ya desde este momento hay críticas, esto es parte como de mi repetida insistencia de que no hay tal cosa como una época donde todos pensaban lo mismo, porque vemos justamente una contradicción muy fuerte entre la autobiografía de Benjamin Franklin y lo que celebra y valoriza Franklin y el texto de Goethe que celebra y valoriza otro tipo de cosas, otros valores, otras formas de ser. De hecho, entonces, bueno, eso a pesar de que el Werther se escribió en 1774, salió una segunda edición famosamente en los 1780s. El texto de Franklin es de 1791. Entonces, ahí se van más o menos, son más o menos contemporáneos. El de Franklin es un poquito más tardío. Pero claro, el texto de Goethe, Las penas del joven Werther, sería muy influencial en el siglo XIX en lo que vendría a llamarse el movimiento romántico. Eh, entonces, bueno, esto es como lo primero, esta primera lectura es quizá entonces entender a Werther justo como una reacción contra estos valores burgueses y este ascenso de la burguesía. Esta reacción en contra de estos como valores utilitarios, productivistas, ilustrados también, en Alemania tenían un nombre, este grupo de personas que estaba rebelándose contra esto, rebelándose contra lo que ellos percibían como un intelectualismo francés, una especie de sobre racionalización.
Y eso también no solo a nivel de filosofía, sino también a nivel de objetos estéticos. O sea, el teatro era un teatro neoclásico, un teatro parecido al de Racine o Molière. Entonces, también un teatro como muy racional, con divisiones muy claras, con un solo acto, un solo evento sucediendo. Y entonces, como reacción a ese teatro neoclásico francés, como una reacción hacia las teorías ilustradas, una reacción contra el racionalismo, se empieza a gestar este pequeño grupo que se llamaba el Sturm und Drang. Y bueno, ¿qué celebran ellos en su lugar? La emocionalidad, el romanticismo, la sensibilidad. Y se hacen parte de cómo tratan de entablar esta como rebelión contra esta otra manera estética, este teatro neoclásico, estas formas como ilustradas, es apelando justo hacia algunos textos ingleses. Por ejemplo, Shakespeare. Shakespeare tiene una gran influencia sobre Goethe y sobre toda la gente del Sturm und Drang. Entonces, esto tal vez nos habla, esto es un punto secundario quizá, porque el punto principal ahorita es pensar a Werther en el contexto específico histórico del nacimiento de la burguesía y las reacciones contra eso, que podemos como vislumbrar de alguna manera muy bien, a través de la emocionalidad, la sensibilidad, la pasión. Bueno, pero un punto secundario es acá que quizá estas distinciones disciplinarias entre inglesas, francesas, alemanas, a veces nos se ciegan más de lo que nos ayudan a vislumbrar las conexiones reales del momento histórico. Porque justo tenemos aquí a Goethe y gente alemana respondiendo en contra de lo francés, del ilustrado francés, a través de una conexión con el teatro inglés del Renacimiento. Entonces, además, obviamente el propio texto del joven Werther se volvió el primer bestseller internacional alemán. Se consumió en Francia, en Italia, en un montón de lugares, de lo cual igual ahorita les digo un par de cosas. Pero bueno, entonces tal vez no ayuda, esta perspectiva más como continental, europea, ayuda mucho a ver un poco, a entender dimensiones de estos textos, quizá. Bueno, entonces... la primera reacción a este texto, y esto es como tiene que ver de nuevo con esta forma de leerlo, que sería como una crítica, un intento, una novela antiburguesa de alguna manera, como ven cuando el propio Werther dice, pues bueno, si trabajara de 9 a 5 y luego amo fervientemente de 5 a 7 y luego, no sé, hago alguna otra cosa de 7 a 9. Eso es una receta para ser productivo, pero no para ser un buen amante y menos para ser un buen artista, dice Werther. Es una rebelión en contra de esta distinción entre el tiempo del ocio y el tiempo del trabajo, entre la parte productiva y la improductiva. O sea, justo Werther celebra más bien la emocionalidad, la pasión y la pasividad también, como esta forma de esta repetición, esto que no produce nada nuevo, sino que se queda fijado sobre el mismo objeto una y otra vez, y esto como un modelo de romanticismo y de amor. Esto en su momento generó muchísima identificación. Muchos de los lectores del joven Werther se clavaron muchísimo con este personaje, y esto generó algo muy famoso. Estas personas que se vestían como Werther usaban como chalecos amarillos y sacos azules, gente que se suicidaba como el joven Werther, dejando abierto en el cuarto el libro del propio Werther. Entonces, esto como rollo del suicidio copycat, es como se llamaba el efecto Werther en su momento, como varios de ustedes ya mencionaron en sus microensayos. Entonces, esto genera, claro, una protesta de parte de la iglesia, se censura muchas veces, también la propia ilustración. No hay nada menos racional de alguna manera que quitarse la vida. Entonces causa escándalo y revuelo entre varias personas en el momento histórico. Y bueno, todo esto, entonces, esta primera lectura, que es como más desde la particular momento de reacción contra el particular fenómeno de la burguesía y del capitalismo en su modo emergente, depende entonces de una especie de identificación o incluso sobreidentificación con el personaje Werther. Entenderlo como un modelo, como alguien noble, como alguien cuya rebelión contra el mundo como está
el mundo de límites. Esta es una palabra que surge una y otra vez en la novela. No quiere ser limitado, Werther. No quiere sentir que hay límites sociales, ni límites a su amor, ni límites a sus afectos. Entonces, esto, el propio Goethe, en una carta de 1774, dice, ¿no? He hecho una historia con el título Los sufrimientos del joven Werther, en la que presento a un joven que, dotado de una sensibilidad profunda y pura y muy observador, se pierde en sueños exaltados, se entierra bajo el peso de sus especulaciones, hasta que al final, destrozado por desdichadas pasiones, en especial por un amor infinito, no limitado, se dispara una bala en la cabeza. Ok. Entonces, esta primera lectura radical, antiburguesa, depende entonces de identificarse con, entender a Werther como un sujeto modelo, de alguna manera, para este tipo de reacción. Ahora, si viéramos este modelo del Werther, del joven Werther, a través del tiempo, hacia atrás o hacia adelante, empezaríamos a ver algo interesante. Y es que, claro, hay precursores a Werther. Quizá para mí el que más me saltó a la cabeza, y eso es porque yo estudié letras inglesas, es tal vez Hamlet. Y esto habla un poco de esta influencia de Shakespeare sobre Goethe. Hamlet también es alguien que tiene una interioridad vasta, que se siente como con dificultades para aterrizar esta sensibilidad enorme, esta pasión, este sentido de dislocación con respecto al mundo, en acciones concretas, ¿no? Se siente hay una cierta imposibilidad de la acción en ese texto. Pero quizá hay modelos todavía más antiguos, como ciertos, los trovadores, por ejemplo, celebran mucho esa figura del amante cortés, del amor cortés que tiene siempre hay un obstáculo que imposibilita el amor. Para el trovador, la persona en estos como cantares del siglo XII, XIII. Entonces, esas figuras que siempre se enamoran muy a menudo de personas casadas, entonces su amor está libre, o sea, no tiene un límite porque está obstaculizado. Eso es precisamente lo que permite que se mueva y se genere un montón como de canto y de amorío y de fantasía alrededor de esta figura de la dama cruel, la dama que no hace caso, la dama también en Petrarca, en los sonetos de Petrarca emergen este tipo de relación obstaculizada y por lo tanto como muy generativa. Entonces, bueno, si nos fuéramos para atrás y empezamos a seguir la línea, quizá estas figuras medievales son como tal vez un antecesor distante. Hamlet tal vez sería uno un poquito más cerca. Luego tenemos, claro, al propio Werther. Y si nos moviéramos hacia adelante en el tiempo, hay un montón de cosas bien interesantes. Entonces, bueno, en el particular momento cuando se publicó esta novela, uno de los grandes fans de esta novela fue Napoleón Bonaparte. Se entrevistó con Goethe cuando llegó a Alemania, porque le había encantado la novela, dijo que la había leído 7 veces y tenía preguntas, ¿no? Sobre por qué estaba escrita como estaba escrita. Eso es curioso porque siento que nos habla un poquito de la llegada de este movimiento romántico que empieza a celebrar al héroe o al antihéroe y que empieza a volverse un poquito más complicado esto ya es algo como para el siguiente semestre, pensando en qué sucede en el siglo XIX y XX, pero es interesante que Napoleón se haya sentido tan obsesionado por esta novela. Más adelante, Kafka sería un gran ávido lector de esta novela en particular, del joven Werther, según tengo entendido. Hablaba mucho de cómo, de alguna manera, sus propios antihéroes que no encajan en la sociedad a la que pertenecen, por otras razones y como con otra atmósfera, una atmósfera burocrática, una atmósfera modernista, de todas maneras tienen como antecesor distante a esta figura del joven Werther. Más en el siglo XX, yo pienso que hay toda una serie de antihéroes jóvenes, tanto en el mundo de la literatura, como en el cine, como en la música, que de alguna manera son para nosotros como los sucesores ahora del joven Werther, que podrían ser personas como Holden Caulfield, que es un personaje adolescente de una novela que se llama El guardián en el centeno, una novela gringa, o James Dean, ¿no? Este personaje que usa del cine, que usa chamarras de cuero y anda ahí como en moto,
y es como símbolo de la rebeldía y justo del deseo de no estar limitado por nada ni nadie. O de alguna manera todos estos como músicos, ¿no? Que míticamente murieron a los 27 años. Jim Morrison y Kurt Cobain y Jimi Hendrix y Janis Joplin y todos estos son de alguna manera la imagen, no sé, fantasmagórica. Algunos de ellos, como Kurt Cobain, son suicidas, otros no. Pero bueno, de esta juventud en éxtasis, de alguna manera. Juventud que no cree en los límites, no siente la presión de los límites, o lo siente demasiado y entonces no ve más escape que el suicidio. O la muerte, ¿no? La sobredosis, en cualquiera de sus versiones. Entonces, ¿cómo es posible? Si entonces viéramos, es algo interesante, siento, como observar cómo va cambiando este arquetipo del héroe alienado, el héroe que poco a poco va cambiando también como de forma. Claro, lo que haría falta para rellenar ese hueco entre Werther y Jimi Hendrix o Jim Morrison o Kurt Cobain o qué sé yo, es justo que en el siglo XIX pues fue un momento donde el romanticismo bebió mucho de ese tipo de personaje y de sus características centrales. Por ejemplo, de lo importante que es para cualquier noción de este joven, la noción del amor, la noción de la pasión desenfrenada, a veces la locura. Hay un personaje adentro del joven Werther que es como un doble de Werther. Werther como que lo entiende como alguien muy próximo a él y al mismo tiempo trata de como verlo desde la distancia, que es un joven que se vuelve loco y que está en el manicomio y se vuelve loco justo por un desamor. Otro personaje también adentro de la propia novela que es un asesino. Entonces estos dos personajes, la proximidad de esta pasión desbordada con la locura por un lado y el asesinato por el otro, es algo que también se va a explorar mucho en el romanticismo. Vamos a ver también que en el romanticismo, en el siglo XIX, esta intensidad sensorial alrededor de la naturaleza, en mayúscula, va a ser algo como bien influencial, como en los poetas del lago ingleses, Wordsworth y Coleridge y Shelley y Keats y todos ellos, el héroe byrónico, el héroe de Lord Byron, de los poemas de Lord Byron, va a ser otro antihéroe, de alguna manera, el Don Juan, por ejemplo, de Lord Byron. Entonces, bueno, o sea, este personaje, a través de reapropiación de muchos de los temas y contenidos de Goethe, se va a ir generando más y más como personajes románticos, personajes antihéroes, personajes sensibles, emocionales, apasionados, locos a veces, manteniendo también esta importancia del amor romántico hasta nuestros días, hasta la última referencia, ojalá no les esté agobiando, pero bueno, la última referencia sería como Roland Barthes, el gran crítico francés, en el libro Fragmentos de un discurso amoroso. Si algún día les toca leer eso, notarán que está lleno de referencias al joven Werther. Y lo que quiere Barthes es describir un poquito qué es el amor, qué es este discurso, más que qué es el amor, cuál es el discurso sobre el amor que se genera. Cada vez que hay amor se genera cierto tipo de discurso. ¿Cómo es ese discurso? Y cita una y otra vez a Werther. Es un gran texto. Si leyeron Werther y les gustó, les recomiendo un montón meterse a Fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? De Barthes. Pero bueno, entonces tenemos esta doble visión. Por un lado, una versión muy historicista, muy como, bueno, en este particular siglo, por las condiciones cambiantes del capitalismo, la sociedad, la economía política, se genera esta especie de reacción en contra que genera este personaje que jala muchísimo un montón de jóvenes que justo sienten disatisfacción con el mundo que se está empezando a gestar. Esa sería una versión más historicista. Luego tenemos como esta versión un poco más alargada, más como transhistórica, ¿no? que empieza a buscar modelos antes en Hamlet o en los trovadores, o posteriores, ya sea en el héroe byrónico o en no sé, estos personajes de la historia del rock and roll, y entender cómo va cambiando cierto arquetipo, cierto modelo de la alienación con respecto al mundo que lo rodea,
Y bueno, esas serían como dos diferentes formas de tratar de entender por qué estamos leyendo este texto y qué es interesante en este texto. Ahora bien, quiero decirles un poco sobre dos críticas y luego dos defensas de este texto, ¿vale? Entonces, ¿hay algo criticable en Werther o hay que celebrarlo, idealizarlo, romantizarlo, ¿no? Romantizar al romántico de alguna manera? Y lo primero que les quería decir es que hay una crítica, bueno, hay varias, pero bueno, hay una crítica muy fuerte del propio Goethe. Goethe también como que a los 20, cuando está reescribiendo este texto, cuando está editándolo, cuando está agregando algunas cosas, o sea, no lo reescribe por completo, pero lo edita bastante. El propio Goethe, tal vez por varias cosas, tal vez porque desde un principio había un poco una mirada irónica con respecto al propio personaje. No solamente era como increíble personaje, era como quiero generar este personaje, pero también verlo un poquito de reojo y como satirizarlo, ironizarlo, criticarlo un poquito. Y después de estos suicidios, esta moda Goethe, esta moda Werther, gente imitándolo, gente sobreidentificándose con él. El propio Goethe, que quizás se había vuelto un poco más conservador, se había vuelto un poco más grande, también quizá defendiendo un poco la propia ironía que incluso el joven Goethe le había puesto al texto, decide como que todavía agregarle un poquito más a esto, como crear es un proyecto raro en el que se mete Goethe, pero es como tratar de resistirse, crear un texto que se resiste a la propia identificación del lector. O sea, generar un personaje que a pesar de que atrapa, seduce, te jala, poner adentro del propio texto marcas de que no está del todo bien identificarse con este personaje, que hay límites, que hay algo, no sé, algo para no idealizar en el personaje de Werther. Y esto es algo que quizá vimos un poquito con Chaucer, lo hemos estado viendo un poquito, estos si están en la clase medieval, de medievales, saben que hay un montón de personajes que hablan mucho y que son muy seductores de alguna manera, la comadre de Bath, la mujer de Bath, o el molinero, o quién sabe qué, pero donde el propio texto ironiza o crea como una doble visión, donde sientes por qué este personaje está diciendo lo que dice y al mismo tiempo sientes como, bueno, hay límites a la forma en la que concibe este personaje al mundo o a sus relaciones con el mundo o a la naturaleza humana o yo qué sé. Eso también es algo que más tarde y de una manera muy diferente quizá teorizaría otro gran escritor alemán del teatro, Bertolt Brecht, que justo escribe en teorías sobre el teatro donde se imagina qué sería un teatro que se resistiera a la identificación de la persona que está yendo al teatro con el personaje, que dijera, o sea, identifícate, pero también cuestiona tu propia identificación, identifícate, pero ironiza, identifícate, pero nota cómo tu propia identificación no es inocente, te está cachando, te está capturando en una especie de trampa retórica que el propio texto a veces te hace como que darte cuenta de esto, ¿vale? O sea, genera un efecto de distanciamiento, es como lo teoriza Brecht. Esto no es exactamente el lenguaje de Goethe, ni el tipo de estética de Goethe, pero sí el propio Goethe habla en las cartas de 1780, cuando está reeditando este texto, de cómo quiere detener esta identificación con Werther, cómo quiere poner algunas señales de que esta identificación es compleja y es tal vez traicionera y es tal vez no todo lo que tiene el libro. El libro es una cosa y el personaje Werther es otra. Y el libro a veces se resiste al personaje de Werther. Esto, en parte, ¿cómo se ve? A través de los otros personajes que están en el texto, como Lotte, que justo le dice a Werther, y varias veces, no, güey, o sea, encuentra a alguien a quien querer, hay muchas personas más. O sea, yo estoy muy contenta con Albert, sí te quiero mucho, pero no me tires todo este afecto en esta dirección porque te va a ir mal, porque te vas a dañar tú. Y Werther no escucha. ¿Sí? Otro personaje es, claro, Albert y Goethe, cuando está editando este manuscrito para la segunda versión, intensifica la virtud de Albert. Quiere que Albert no sea un caemal, no sea un personaje, que sea un personaje virtuoso, un personaje que trata de aceptar a Werther, que trata de
mantener un poquito, bueno, que trata de cuidar y proteger tanto a Lotte como a este güey que, bueno, digamos, no lo quiere, pero tampoco le causa, no lo golpea, no le dice a Lotte que lo deje de ver hasta el final. Entonces está intentando hacer lo que puede con este amante que insiste. Y Goethe hace esto, o sea, como que hace más virtuoso a Albert en la segunda edición de la novela, justo para detener un poquito la identificación con Werther o preguntarnos si no hay algo tóxico o algo complicado o algo no idealizado dentro de este personaje que al mismo tiempo está hecho para generarnos esta identificación, como esta deseo de ser como él, de sentir lo que siente, el exceso que siente él y todo esto. Entonces, Goethe empieza a crear o sea, ya lo había hecho desde la primera versión, tal vez intensifica más la ambivalencia alrededor de Werther, como la doble visión de como quererlo y empatizar con él y al mismo tiempo otra parte de la mente está diciendo, oye, este güey pues se ve está muy cerca al asesino, está muy cerca al loco, su intensidad es una intensidad desbordada, esto también afecta a los demás, tiene una carga ahí de narcisismo, que tal vez es un poco evidente de alguna manera, porque claro, él puede escuchar, idealizar a Lotte, pero lo que no puede escuchar ni idealizar es cuando Lotte quiere ponerle un freno, ¿no? Quiere decirle que por ahí no. Entonces hay cierta perspectiva desde afuera, desde adentro se siente como el desbordamiento de la intensidad. Pero desde el punto de vista de algunos otros personajes, quizá desde otro punto de vista, Werther también parece algo compulsivo, dominante o narcisista. Y tal vez un ejemplo que a mí se me ocurría mientras leía era esta niña, ¿no? Hay una niña por ahí que Werther levanta y besa y se siente conmovido por ella. Y la niña se pone a llorar, no le gusta, no quiere que Werther esté actuando así con ella. Y llega Lotte y la calma y le dice como que todo bien. Y claro, esto a Werther le hace como otra vez como clavarse con Lotte. Pero vemos un poquito que el afecto desbordado de Werther también tiene un lado no sé, de idealizar, fantasear y también dejarse atrapar por toda una fantasía que también tiene mucho que ver con narcisismo y con la fantasía de Werther de quién es Lotte o de qué significa Lotte o de qué significa él como amante para Lotte. Entonces, bueno, esto claro, parece que el suicidio mismo, al final de la novela, lo podemos ver de esta doble visión. Por un lado, la tragedia de alguien que siente demasiado, que es como Goethe lo narra en esta carta inicial, y al mismo tiempo como un rechazo de prefiero morir que habitar la muerte simbólica, la muerte de mi afecto, la muerte de mi pasión, la muerte de mi fantasía, de lo que yo puedo ser o debo ser o podría haber sido para esta otra persona. Entonces, esta es una pregunta que a mí se me quedó. ¿Qué significaría leer a Werther? No solamente desde su interioridad, sino como un poco desde afuera. Especialmente en un momento contemporáneo mexicano donde pues también hay todo este rollo alrededor de machismo, feminicidios o estas intensidades desbordadas que justo atropellan también al objeto amado en vez de escucharlo o respetarlo o encontrar la manera de acercarse a él. Entonces siento que esa otra visión no significa que estemos mal si idealizamos o nos proyectamos sobre Werther. El texto nos pide hacer eso, nos obliga a hacer eso de alguna manera para disfrutarlo, pero también nos obliga a pensar en los límites o en cómo se ve este afecto desde afuera, o en cómo se desborda, cómo atropella, cómo insiste, donde ya las condiciones para esa insistencia se están deshaciendo. Ver este texto desde ambos puntos de vista, o sea, sin cancelar ni la idealización ni la ironía y la distancia, esto creo que es en realidad la hazaña de este texto y la hazaña del propio Goethe. No es haber creado un personaje idealizado, heroico, increíble, no es haber creado un personaje narcisista, criticable, capturado por un sistema de género, y de hecho
Goethe decía a veces, si el capitalismo inglés captura gente en su propio sistema y los escupe y los mata, pues que no se clave, que yo no tenga algunas víctimas para mi sistema, el sistema amoroso de alguna manera. Hablando un poquito de estos suicidios que siguieron esta novela. Entonces, la hazaña de este texto es que crea un personaje, crea un texto que se mueve ambivalentemente, que se puede leer desde ambas perspectivas. De una manera desde la fantasía y la idealización, y desde la otra desde la ambigüedad, desde el narcisismo, desde el control, desde estos como roles de género que te atrapan, que son un poco tóxicos. El que haya hecho un personaje tan ambivalente, que genera ambos afectos al mismo tiempo, y uno no cancela al otro, sino que mantiene ambos a todo lo largo del texto, creo que es la verdadera hazaña de este libro. Entonces, este libro es un texto que se puede leer de alguna manera genera esta doble lectura, sincera de un lado, irónica del otro, desde la pasión de un lado, desde la crítica racional del otro, desde adentro, desde la interioridad por un lado, y desde afuera, desde cómo se ve este desbordamiento desde el mundo de las demás personas que lo rodean. Entonces, esta doble lectura creo que es como algo muy importante en este texto. Les dije que tenía dos críticas. Entonces, esta crítica es una crítica que empieza con el propio Goethe, con el propio como tal vez no identificarse, resistirse a la identificación con Werther. La otra crítica que quería como traer a su atención es que hay una crítica famosa que viene desde Friedrich Engels, desde Georgi Lukács, y otros teóricos marxistas. Y para ellos, Werther, claro, es uno de los grandes paradigmas del amor romántico. Pero ¿por qué la resistencia al capitalismo, al utilitarismo, a Adam Smith, tienen que ocurrir adentro de este género literario? ¿Por qué tienen que tomar la forma amor romántico? Claro, Werther trata en ciertos momentos de esta novela de romper ciertas barreras sociales, o sea, como que habla con gente pobre, se mete a una junta ahí como de gente obrera, le molesta un poco como las distinciones de clase, pero no es revolucionario, no es alguien colectivista, no es alguien que piensa que la mejor manera de resistirse a un mundo sin significado es unirse a una lucha popular, por ejemplo. No busca tanto transformar su mundo social como huir de él. Y huir de él a través de este personaje Lotte, que para él significa el escape, el no límite, etc. Entonces, esta huida quizá no es quizá el fracaso de este modo como de tratar de huir o de escaparse del mundo burgués, no puede sino fracasar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por la misma forma en la que idealiza en contra del mundo cambiante y el mundo enajenado, la estabilidad, la virtud, la idealización del lote, del objeto amado. Entonces, desde este punto de vista, aunque parece un rechazo a la sociedad burguesa, en realidad oculta la misma ideología burguesa que se quiere rechazar, como la mete a través de las propias virtudes, ¿sí?, que son el soporte para esta fantasía romántica, ¿sí? La idealización de la madre, ¿no? Es la hermana mayor, Lotte, pero bueno, actúa como madre con respecto a sus hermanitos. Es una figura de empatía, es una figura de compasión, es una celebración de la familia en el fondo. Hay un montón de lenguaje de valor, el valor que tiene para Werther, Lotte, deseos de posesión, de posesividad, de celos que empiezan a emerger en el personaje de Werther. Esta forma como de, si la alienación social es algo fundamentalmente que genera el propio sistema capitalista, el propio sistema social, claro, ¿sí? Esta alienación se celebra adentro del amor de Werther como una forma de pasividad. O sea, Werther es un personaje pasivo, un personaje que no puede actuar como Hamlet de alguna manera, que no tiene control sobre sus propias emociones. Y su pasividad, entonces, que es señal de su alienación del mundo que lo rodea, se vuelve algo aquí
que se transforma en amor romántico. Y ese amor romántico celebra los mismos ideales que se pretende criticar de alguna manera. Esto es algo que, les digo, algunos críticos marxistas empiezan a notar. ¿Qué tanto realmente, y eso sería una forma de preguntarse esto, alrededor de estas otras figuras también, como el Don Juan de Lord Byron, o como, yo qué sé, Kurt Cobain, o Jimi Hendrix, o las figuras como del rock and roll estadounidense? ¿Qué tanto su rebelión no es otro síntoma del mismo sistema que produce a un Benjamin Franklin o a un Elon Musk o yo qué sé, a un Trump hoy en día? Esto mismo produce formas de reacción que luego captura y vuelve a usar para mover el propio sistema, la propia maquinaria del sistema. Esta es una crítica que se le hace al Werther desde la izquierda, de alguna manera una izquierda marxista, entre comillas, que ve dentro de esta aparente rebelión contra la burguesía una reiteración del mismo modelo burgués que generó esa rebeldía, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería como dos formas de tal vez crear un poco de distancia de Werther, de criticarlo, ya sea por las propias formas en las que la novela resiste la identificación con el personaje, tal vez justo porque lo plantea como alguien un poco tóxico, alguien capturado por un sistema de género o un sistema romántico, que la propia novela también está ironizando y criticando, por un lado, y por el otro, desde lo marxista, desde la izquierda, pensando en los límites de esta rebeldía antiburguesa en un mundo que ya está empezando a gestar poco a poco, va hacia allá, el mundo europeo, modos más revolucionarios de resistirse a esto, ¿ok? Entonces, bueno, por último les quiero dejar con dos defensas, de alguna manera un poco todavía más complejas del proyecto de Werther. O sea, dos ideas que tal vez, no sé si rescaten de esas dos críticas o no sé, bueno. Entonces, una es, quizá no es pensar que desde el psicoanálisis, ¿sí? Hay un fenómeno que en el mundo psicoanalítico se denomina sublimación, cómo sublimar las pasiones, cómo mover las pasiones hacia un objeto amado de alguna manera. Y Jacques Lacan tiene en un seminario por ahí y también en un ensayo, habla mucho de la sublimación como elevar un objeto ordinario a una posición simbólica. Dentro del sistema lingüístico hay como un hoyo, una falta de conexión entre el significante y el significado, yo qué sé. Hay algo así como un hueco, el cual, ¿qué hacemos cuando amamos? Tomamos una persona ordinaria, una persona como cualquier otra, y la elevamos a la posición de das Ding, dice Lacan. La ponemos en este centro simbólico desde el cual parece irradiar significado o significantes hacia todas direcciones. Y Lacan usa como ejemplo el amor cortés, pero yo creo que podría haber escogido justamente el Werther, ¿sí? Porque Lotte no es particularmente radical, interesante, algo fuera de la norma. Es una mujer, sí, o sea, es interesante, lee cosas chidas, es algo intelectual, sabe bailar, baila muy bien, es buena con sus hermanitos, pero el poder extraordinario que Werther le concede a Lotte dentro de su espacio psíquico, de alguna manera, tiene menos que ver con Lotte y mucho que ver con el propio proceso de sublimación, de elevar a una persona, a un objeto, a la posición dentro de un espacio de significación. Entonces, o sea, justo habría que pensar un poquito que, y esto es algo que dice mucho Werther, el mundo significa algo para él, y usa esta palabra significación, significa para él por la presencia de Lotte. Lotte es lo que le da todo significado, lo que le da todo este carácter de ser un signo para él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto significa también que un par de cosas. Entonces todo sale, todo emana desde ahí. Un libro se vuelve importante porque ella lo leyó. Un sirviente puede ir a
ver a Lotte y él siente la idealización del sirviente, porque el sirviente le tocó estar cerca de Lotte. Él idealiza un montón hay objetos, hay signos que aparecen en este texto como repetidamente, como el jardín, o como la cabaña, o la fuente, es algún gesto específico, ¿sí? Que como que es su forma a través de estos significantes, los trata como de congelar de alguna manera, de que mantengan el significado, porque Lotte los tocó, porque Lotte estuvo ahí, porque él los vio cuando estaba enamorado de Lotte. Entonces todos se vuelven signos que le hablan a él sobre esta cosa que está detrás o al centro de este nudo significante. Y eso es el personaje propio de Lotte. No sé, a mí tal vez el ejemplo que más me gusta es, o sea, claro, uno podría preguntarse, ¿qué significa? ¿No? O sea, para él es como un misterio fascinante cuando está sentado junto a Lotte y Lotte tiene este pajarito que llega y le da besos y él le pone migajitas. Entonces, para él es como, bueno, hay como un signo, el beso, ¿sí? Que se conecta con otro signo. O sea, el beso significa amor, pero el beso al pajarito significa tal vez que a través del pajarito, yo soy como un doble del pajarito, tal vez me va a venir un beso a mí también. Y claro, hay una especie como, algo que también a Lacan le gusta enfatizar mucho, la no existencia de una relación amorosa, la no relación amorosa. O sea, Lotte está jugando un juego quizá, está tal vez medio jugando a hacer como a un coqueteo de alguna manera, o tal vez ni está pensando en Werther, o tal vez piensa en él, pero piensa en él como alguien que, no sé, es como rara esa escena, no queda claro cuál es la intención de Lotte al darle migajitas al pájaro en forma de besito, mientras está ahí sentado el güey que está enamorado de ella toda la vida, y que ella sabe que está enamorado de ella. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay como como un signo conecta con otro signo y todos van conectándose hacia Lotte, y de Lotte él quiere ser parte de ese sistema, esa matriz de signos, quiere que el beso finalmente se dirija hacia él y signifique lo que significa cuando en su fantasía. Y esa disparidad, esa no conexión, esa dificultad que siente Werther, de poder finalmente llegar al significante que está detrás de todo este juego de signos, nos habla un poquito, y al mismo tiempo posicionando a Lotte todo el tiempo como aquello que está emanando estos significantes, nos habla como de estos procesos psicoanalíticos, de alguna manera, que no dependen de que Lotte sea Lotte, podría haber sucedido con cualquier persona, podría haber sucedido con Werther o con, no sé, cualquier sujeto enamorado, piensa Lacan, piensa el psicoanálisis, empieza a jugar esto, empieza a darle cierta posición al sujeto amado, posición dentro de un nudo, dentro de un sistema simbólico, ¿no? Entonces, bueno, una vez que desaparece ese amor, una vez que se vuelve imposible mantener la fantasía de que Lotte lo puede amar, o lo quiere, o lo va a amar algún día, entonces desaparece no solamente el significado, ¿sí? Sino le quita el significado a todo lo que lo rodea, todo ese mundo, la fuente, el jardín, todo se queda como vacío, como un significante vacío, ¿sí? Que está como ya girando y conectándose, pero ya sin aquello que le daba el sentido, ¿sí? Entonces es una novela que, más allá de ser una novela sobre Lotte o sobre este otro momento de la burguesía o del capitalismo, quizá lo que está narrando en el fondo es, de una manera muy sofisticada, la sublimación y la desublimación, el proceso psíquico de posicionar el amor como el centro de un espacio psíquico simbólico, y la pérdida, ¿sí? De aquello que hace, que motiva esta producción de símbolos y signos, ¿sí? Para la persona que es el amante, ¿ok? Entonces sería una idea. Otra final, esto es lo último, es que quizá, o sea, otra cosa que también narra este texto de manera muy interesante, y tal vez como una manera más estructuralista, más allá de Werther o no Werther, o Lotte o no Lotte, o sea, de la misma manera que esta lectura psicoanalítica que ve el proceso psíquico a través del cual sublimamos y perdemos la posibilidad de sublimar, también vemos
una especie de dislocación, una especie de desconexión entre el sujeto, entre la estructura del amante, como el espacio simbólico del amante. Werther no es natural, no es solamente que sea un amante, claro, lo es, pero tiene que esforzarse todo el tiempo. Una y otra vez, él mismo insiste en volver a poner a Lotte en el espacio simbólico del amante. Regresa al pueblo, se va del pueblo y luego regresa al pueblo otra vez. O sea, hay una energía que se está usando para mantener de alguna manera a Lotte en la posición del objeto idealizado. Hay una energía que se usa para él mismo posicionarse una y otra vez adentro de una estructura del amante. Rechaza, por ejemplo, regresar con Wilhelm y con su madre. No toma decisiones porque quiere una y otra vez encontrarse en este momento al mismo tiempo de reconocimiento y de rechazo, que de alguna manera genera y motiva una y otra vez el esfuerzo psíquico de acercarse a Lotte. Entonces, si hay una dislocación entre Werther y este rol del amante, que no es simplemente algo natural, sino que es algo que tiene que esforzarse una y otra vez en recrear y recrear y recrear, porque le da cierto tipo de satisfacción al propio Werther. Si hay esta dislocación, esto hace que justamente Werther, la figura Werther, sea repetible en otros contextos, ¿sí? O sea, porque hay una dislocación entre, o sea, o sea, es como un juego entre Werther, el rol del amante, y el mundo social que lo rodea, dentro del cual el rol del amante funciona de ciertas maneras y no funciona en ciertas maneras. Entonces, entre Werther, su rol social, perdón, Werther, su rol como amante y el mundo social que lo rodea, hay como espacios como de dislocación o de desconexión, que todo el tiempo Werther, por eso Werther está atrapado, porque todo el tiempo siente que tiene que, o que es posible, como limar esas contradicciones internas, como cubrir el espacio vacío que separa a Werther de su rol y su rol del mundo social, que incluye, claro, a Lotte. Entonces, estos desconectes, estos sentimientos de estar dislocado, de estar un poco perdido, de estar como nada es naturalmente lo que debería de ser, sino que todo el tiempo hay como velos, hay esfuerzos para cubrir o rellenar estos huecos, es lo que hace que justo la figura de Werther sea infinitamente repetible, se pueda traspasar a otros contextos. No solo se queda como capturado adentro del mundo alemán del siglo XVIII, sino que justo se puede repetir en otros contextos proyectando otros valores, otros contenidos, ¿sí? Entonces, claro, es un poco por eso que Werther se vuelve como un paradigma como para el romanticismo. Es por eso que esta novela alemana tiene tanto éxito, primero en Francia y en Inglaterra en el siglo XIX, pero en el siglo XX se tradujo al chino y se tradujo al japonés y fue enormemente popular en China, por ejemplo, porque se le podían proyectar a esta alienación, esta falta de conexión entre Werther y su rol y su mundo social, se pueden proyectar otras cosas, otros deseos, por ejemplo, el nacionalismo, ¿sí? O sea, ¿qué llenaría este hueco? ¿Qué llenaría esta falta que siente Werther? El amor, ¿sí? Esa es la respuesta de la novela de los sufrimientos del joven Werther, pero tal vez también en otros textos, otras como reescrituras, el Estado-Nación, o tal vez la revolución, o tal vez otras cosas, ¿sí? El sentimentalismo. Entonces, bueno, en el siglo XX en China, por ejemplo, hubo un desarrollo enorme de la novela epistolar, esta novela de cartas, porque Werther marcó época en China. Y tal vez yo siento que esto es lo último que les digo, pero bueno, contra una lectura que ve en Werther solamente como un paradigma de toxicidad masculina, por así decirlo, quizá lo fuerte en Werther es que hay una discrepancia, hay una diferencia, una no embonar perfectamente entre Werther y justo el rol masculino que quiere habitar, que quiere como habitar
Werther, y que justo la figura como del amante es la forma en la que trata de habitar esa estructura, este rol, esta forma de masculinidad en un mundo que asocia la masculinidad con productividad o yo qué sé. Entonces todas esas cosas que a Werther lo caracterizan, la pasividad, la sensibilidad, la emocionalidad, las vuelve, su forma de volverlas masculinas es a través del amor romántico. Esa sería otra forma de leer este texto. Y en ese sentido, o sea, yo creo que esto abre la puerta a otras formas también de leer este texto, no tanto desde modelos, tal vez como lo haya leído Napoleón Bonaparte, como un modelo de masculinidad o qué sé yo, sino como notar la distinción entre quiénes somos y el rol de género que habitamos, y cómo lo hacemos legible para los demás, y cómo lo hacemos legible para nosotros mismos. Y esto yo creo que es interesante, o sea, de alguna manera incluso siento que abre la puerta un poquito a una lectura más radical de género, o sea, incluso como usando algo de teoría trans, que quizá postula, porque claro, lo que hace la teoría trans es que postula como problema, ¿sí?, la no relación entre el sujeto, su rol de género, y como el mundo que lo rodea. Eso nunca es algo natural, nunca es algo fluido, nunca es algo transparente. Siempre hay una problematización entre sujeto, rol y mundo, ¿sí? Entonces no sería tanto que Goethe mismo pensaba desde este punto de vista. Hay otros escritores, incluso alemanes, incluso en este momento del siglo XVIII, que son más utópicos sobre posibilidades de hermafroditismo, de relaciones radicales. O sea, Goethe, si es radical, Goethe no es porque se fantasíe en otro mundo utópico queer, ¿no? No es ese el proyecto. Más bien, la radicalidad de Goethe es justo porque muestra la disconexión, la falta de conecte entre Werther sujeto y el rol que de alguna manera Werther quiere habitar y que todo el tiempo está recreando y habitando. Y esto abre la puerta a otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que lo amarra a Lotte? ¿Es el deseo o es la identificación? El propio Werther se identifica con Lotte. ¿Qué es lo que quiere de Lotte? O sea, porque Werther también, no sé, yo siento, esto les digo, empecé esto diciendo que era desde una lectura muy personal. No es como algo canónico en los estudios wertherianos o yo qué sé. Pero siento que hay algo, o sea, una radicalidad en esta notar el abismo, el rol, el intento de habitar el rol, la forma en la que hacemos que este rol sea legible para nosotros o para los demás, que es más radical, de hecho, que postular como una, no sé, un mundo utópico donde todos son naturalmente de una u otra orientación o donde hay otras posibilidades eróticas que no tocan este abismo, este desconecte tan productivo también, productivo para Werther, para otros lectores, que adentro de este abismo, esta no relación, puede insertar nuevos contenidos, ¿sí? Contenidos nacionalistas, contenidos chinos, contenidos japoneses, contenidos ingleses. Eso es lo que de alguna manera marca, yo creo, lo radical de esta obra. Esta dislocación y esta ambivalencia constante que produce la obra. Entonces, bueno, no sé qué tan claro haya quedado esto, pero siento que quisiera concluir entonces con algunas, más o menos de lo que estuvimos narrando. Y estas son, primero, Werther es al mismo tiempo un sujeto de identificación y un sujeto de desidentificación. Un sujeto que la novela nos invita a proyectarnos adentro de Werther y a notar lo lejos o lo problemático que puede ser este mismo nudo afectivo que nos invita también a habitar. Es una novela que es burguesa, por un lado, y antiburguesa por el otro lado. Es una novela sincera, por un lado, y una novela extremadamente irónica del otro lado. Es una novela sobre la masculinidad y sobre todo sobre este sujeto, el amante insistente, el amante que no suelta su objeto de amor, por un lado, y por el otro es
sobre un sujeto pasivo, feminizado, de alguna manera, romántico, poético, ¿sí? Que no cumple con las normas de género, marcadas por un mundo cada vez más productivista, utilitariano, etcétera, ¿sí? Es una novela sobre las relaciones humanas, sobre la relación de Goethe con Lotte y de Goethe con Wilhelm, que es la persona a la de Werther, ¿sí? que le dirige estas cartas, y al mismo tiempo sobre la imposibilidad de relacionarse con los demás, la imposibilidad de relacionarse con Lotte, de que Lotte sienta lo que siente Werther, de la imposibilidad de relacionarse con Wilhelm incluso, ¿sí? Que todo el tiempo parece darle consejos, eso intuimos de las cartas, que no responden a la sensibilidad interior de Werther. Es una novela de alguna manera que marca también esta no relación entre el sujeto y su propio género, ¿sí? Entre la masculinidad que quiere habitar y no puede de alguna manera, y la no relación entre el sujeto y su mundo, la incompatibilidad, el no conecte entre lo que quiere el sujeto del mundo que lo rodea y el mundo externo. Entonces, esta proliferación de dobles vistas, de dobles miradas, de ambivalencias en el texto, siento de nuevo como la hazaña, lo más importante que siento que este texto está haciendo. Entonces, bueno, ya leímos esto, tenemos como estos otros modelos de Adam Smith y de Franklin. Ya estamos empezando a terminar ya nuestro movimiento por el siglo XVII y XVIII. Y bueno, notar también finalmente que esta ambivalencia, esta serie de problemas que el Werther revela, que trae a la luz, que examina, no resuelve. Justo el suicidio es la no resolución de estas contradicciones, es la imposibilidad de resolver estas contradicciones que el propio texto generó de alguna manera. Pues este texto va a ser, y este modelo, esta forma de pensar sobre la juventud, sobre la naturaleza, sobre el amor, sobre el desenfreno, sobre la pasión, sobre la locura, va a ser uno de los grandes como nudos intelectuales, pasionales, literarios, que va a seguirse desenrollando, desenvolviendo a todo lo largo del siglo XIX con la llegada del romanticismo. Entonces, bueno, perdón, me fui más tiempo del que quería, pero espero que haya sido de algún interés. Y disfruten el coloquio y nos vemos la semana que entra, ¿vale? Saludos.